El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presenta Claro. En el programa de hoy vamos a hablar de la granja en nuestro país, el desarrollo de la horticultura y lo que preocupa en la actualidad al sector con Antonella Gordillo, que es gerente de De la Chacra. También vamos a hablar del sector frutihortícola en nuestro país y el interés de las generaciones nuevas a continuar en el negocio familiar con Joaquín Dafonte, que es director de José Dafonte. Bien, como lo anunciábamos, vamos a recibir a Joaquín Dafonte, que es director de José Dafonte. Bueno, vamos a hablar un poco del sector frutícola en Uruguay, ¿no? Allí, digamos, ¿qué se puede destacar hoy del sector? Que este año hay menos producción, la fruta está muy rica, la verdad que tiene una gran cantidad de azúcar y la verdad que en líneas generales, pese a las dificultades que hubieron de la seca y demás, tuvimos una buena cosecha. Uh-huh. Allí el impacto de la sequía está con consecuencias, digamos, obviamente duraderas, sí, seguramente en el presente. Allí, ¿qué se puede comentar? Bueno, el tema de la seca afectó a los productores que no tenían riego o que tenían poca disponibilidad de agua. Esos fueron los más afectados. ¿Y qué afectó? Bueno, la calidad y el tamaño. Y eso se vio reflejado en la cantidad de kilos producidos menos. Después otras empresas que tenían buena disponibilidad de agua, que tenían riego y tenían buenas tecnologías, tuvieron una buena producción y son las que se van a ir manteniendo en el tiempo. Uh-huh. Allí el sector está ayornado en la necesidad de tener una gestión en el riego. Sí. ¿Sí? Sí, en general. Por ejemplo, cuando el árbol empieza a manifestar el fruto hasta la cosecha, el árbol necesita alrededor de 30 a 40 litros de agua por día. Uh-huh. Si no tiene eso, generalmente va a repercutir en un estrés en la planta y eso se va reflejado en la mala calidad del producto, en tamaños chicos de fruta y en la cantidad de kilos que va a producir menos. Uh-huh. O sea que a la larga económicamente termina afectando al productor, entonces de alguna forma los que tienen riego siguen sobreviviendo, siguen subsistiendo, siguen innovando y otros no. Uh-huh. Esto de alguna forma diferencia a algunos otros sectores productivos digamos, de la agropecuaria en general, el sector frutihortícola, por lo que tú me estás diciendo. Sí. ¿Lo entiendes así? Sí. Uh-huh. Sí, hoy en día sin riego, o sea, sin agua es muy difícil poder producir. En líneas generales en todos los rubros. Allí, no menor es un cambio que hubo, ¿no? Del mercado agrícola a la UAM, por parte de productores hortícolas, frutícolas. ¿Cómo está la gestión allí después de varios ruidos en todo lo que hubo en el medio? ¿Cómo está la dinámica de trabajo? Bueno, ahí hay temas políticos que generalmente no se ven trasladados a los operadores. Uh-huh. Simplemente eso lo van manejando las gremiales que nos representan a nosotros. La UAM pertenece a la Intendencia de Montevideo. También al no ser hoy gobierno, el Frente Amplio, pusieron gente del Partido Nacional también, entonces bueno, eso generó de alguna forma una confrontación dentro de los directivos de la UAM que de alguna forma terminaron repercutiendo en muchas cosas. A nosotros como operadores tiene sus partes buenas y sus partes malas la UAM. El mercado modelo era un mercado que ya estaba obsoleto y que nos estaba generando muchos gastos de infraestructura para poder de alguna forma comercializar las frutas y las verduras. Hoy eso se saneó logísticamente con la UAM, porque la UAM tiene una accesibilidad muy buena, porque logísticamente da la posibilidad para que los compradores y los operadores puedan manejarse de distintas formas y eso ha ayudado un montón. Obviamente que los costos son un poco altos, pero bueno, cada empresa de alguna forma ha tratado de sobrellevar esos gastos invirtiendo y sobre todo también en ponerle otros artículos para poder vender de alguna forma. Allí, Joaquín, hablabas de algunas
dentro de lo que es este ruido que tú entiendes político de la gestión, Sí. algunos resultados no tan positivos para quienes los operadores, así en qué impacta este mal relacionamiento por lo que tú me contás. Y bueno, hay una falta de comunicación al respecto, que eso queda en el ámbito político y que a nosotros todavía no se nos ha trasladado. Eso lo están resolviendo la parte directiva y a los que le corresponden. O sea, nosotros como operadores tratamos de exigir que dentro de cuando se armó la UAM, todo el proyecto UAM, se trate de que las cosas funcionen como se habían planteado en un principio. Y bueno, la UAM generalmente para la mayoría de los operadores el tema costos es lo que siempre se ha enfocado porque se creía que era un costo muy alto, es un costo alto, pero depende de cada empresa cómo lo pueda ver. O sea, en mi caso personal, a mí me dio la posibilidad de poder comercializar otras cosas a pesar de lo que yo produzco. Logísticamente le estoy dando un servicio mucho mejor a los clientes y eso se está viendo reflejado en los ingresos. Bien, allí por ejemplo, ¿tú sos segunda o tercera generación? Yo soy tercera. Tercera generación. Sí. Coméntanos un poquito, para hacer una puesta a punto y empezar a hablar un poquitito específicamente del sector, José da Fonte. Sí, mi abuelo. Tu abuelo. ¿Cómo nace, digamos, y cómo se incursiona en este rubro? Principalmente manzanas y... Manzana, pera, durazno y ciruela. Ajá, y allí cómo incursiona la familia. Bueno, mi abuelo emigró de Portugal de muy chico, junto con mi abuela también. En aquellos entonces la agricultura era como la herramienta que ellos trajeron desde allá, desde Portugal, y que se enfocaron en eso. Y fueron trabajando en otras quintas, agarrando experiencia, y de a poco iban ahorrando, iban comprando pedazos de tierra. ¿En dónde? En la zona de Manga. Ajá. Y bueno, y ahí de alguna forma fueron generando ciertos negocios, producían, después tuvieron sus hijos, mis abuelos, que son mi padre, y mis tíos, y ahí empezó bueno, mi abuelo a comercializar más, mi padre y sus hermanos empezaron a producir, y bueno, ahí empezó a armarse toda la estructura que lleva más de 40, 50 años en el rubro, dedicada a la comercialización. Ajá. Y allí, por ejemplo, bueno, tercera generación, sos muy joven, ¿no? 32. Bien. ¿Hay interés de continuar los jóvenes en el negocio frutícola? Mira, personalmente yo sigo porque ya había una estructura armada, pero si querés arrancar de cero es muy complicado. Necesitas mucho tiempo, mucha dedicación, personal calificado, que es el que hoy en día en esta área hay poco, y mucha inversión económica para que después de 4 o 5 años empieces a generar los ingresos, porque vos cuando plantás un árbol no te da el otro año, generalmente le cuesta 4 o 5 años, pero vos cuando plantás siempre tenés que seguir invirtiendo eso, no es que plantás y el árbol empieza a dar los frutos, tenés que invertir en fertilizantes, en agroquímicos para curar la planta, mano de obra para podar. Es un rubro que necesita mucha dedicación. Ajá, y así, por ejemplo, hablabas de quien quiere insertarse de cero, pero en realidad la continuidad familiar es un hecho del negocio. En tu caso sí, pero por ejemplo en otras empresas similares de frutos hortícolas. Mirá, lo que veo yo es que no. Como que somos muy pocos los jóvenes que hoy seguimos en este rubro. Y nada, están buscando otras alternativas los jóvenes que generen estabilidad y que no les requiera tanto tiempo. Y bueno, creo que están enfocados un poco en eso. ¿Allí eso preocupa al sector? Sí, sí, se nota. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que la producción frutícola en Uruguay es manejada casi más del 90% por familias. Sí. Y ya las terceras generaciones, como en mi caso, ya no escasean y en algún momento eso va a empezar a repercutir en la productividad uruguaya. Quizás más adelante tengamos que depender de tratar de importar algo
porque no se nota el abandono generalizado de la fruticultura. En términos generales, Joaquín, ¿el uruguayo consume amplia variedad de frutas o se quedan algunas opciones? No, ha empezado a entrar bastante frutas exóticas que antes no existían, que han competido un poco con la manzana y la pera y el durazno, que era lo de siempre. El caqui, el mango. El caqui, el mango, de ese tipo de frutas. Y nada, está bueno porque genera que medianamente sigamos consumiendo fruta. A nosotros como empresa y la mayoría de otras empresas hemos tenido que buscar de alguna forma poder mantener frutas todo el año. Ajá. Y eso lleva un montón de trabajo, de inversión, para que vos puedas consumir frutas, manzanas todo el año, pera todo el año. Y eso es lo que hemos buscado. Igualmente también en el área de importación también siempre tratamos de tener uvas que antes a esta época no hay, ahora se están trayendo de otros países. Ajá. El mango viene de Brasil, ya sea la palta, todas esas cosas que antes no se veían en la góndola, que hoy se ven mucho más seguido y que el uruguayo ha empezado a consumir. Bien, bueno, qué interesante. Bueno, gracias por lo de las manzanas, pues yo las consumo todo el año. Bueno. Bueno, hemos dialogado con Joaquín Dafonte, que es director de José Dafonte. Bueno, yo sé que por ahí hay alguna caja de manzanas para mí que me ha traído Joaquín, así que después del programa las vamos a degustar. Muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá y vamos a estar atentos a todo lo que hace al sector, así que te esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Recursos humanos, proveedores, impuestos, finanzas y bla, bla, bla. ¿Manejás tu negocio o tu negocio te maneja vos? Si buscas soluciones 360 reales para tu empresa, Estudio Ugalde, asesores PYME. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Continuamos en Empresarios de Acá y como lo anunciábamos, vamos a recibir a Antonella Gordillo, que es gerente de La Chacra, es productora rural, es secretaria de la Confederación Granjera del Uruguay, no menor que por primera vez en la historia, una gremial agropecuaria. Está encabezada en la presidencia de la secretaría que ocupa Antonella por mujeres. Qué desafío, ¿no? Es difícil encontrar un lugar en lo que es las gremiales agropecuarias como mujer. Sí, o sea, realmente con Grisel, que es Grisel Moiso, la presidente de Confederación, fue un desafío. Además, realmente, no se crean que fue reñida poder conseguir ese lugar. Ajá. Y realmente fue un honor, es un honor trabajar con ella, es un desafío. Y igual nos pasa que a la gremial fue como un cambio donde en realidad ahora van más personas. Ajá. Es como que los varones, por decirlo así, acompañan más y nos preguntan cosas y nos mandan y están como más activos. Está bueno en realidad. Bien, un aire fresco. Sí. Bien, y allí hablando, ¿no? Un poco de la granja, ¿qué está ocupando al sector y a la vez preocupando? Y bueno, principalmente estamos en la peor sequía de la historia para el sector, pero además de un sector rural que
particularmente en el agro, más allá que la sequía nos afecta a todos por igual, no hay distinción, obviamente, en todo el sector agro-Uruguay. A nosotros nos pasa que venimos de 2 o 3 años con una crisis en la granja, que hoy ya está instalada. Entonces nos hace que venimos con una crisis comercial por sobreproducción y por una crisis que también viene derivada en lo que es el poco consumo de frutas y verduras que tiene el uruguayo per cápita, y ahora sumado a la peor sequía de la historia. Entonces es como un golpe más duro para este sector, lo que es granja. Por eso a veces uno no quiere victimizarse y decir, ay, separen a los pobres granjeros, porque no, o sea, nosotros tenemos años buenos y bueno, ahora estamos atravesando años malos. No es la primera crisis de la granja, pero sí consideramos dentro del sector que va a ser la determinante. Entonces, cuando decimos que va a ser la determinante, es que realmente nos preocupa que si no tomamos cartas en el asunto ahora sobre el sector y lo que es consumo de frutas y verduras, Uruguay podría perder algo que durante muchos años lo fue cuidando, consagrando y que es como su base a nivel país, que es la soberanía alimenticia. Entonces tenemos como esa dicotomía, o sea, hace unos años pasaba el tema del agua, cuando hablaban, viste que teníamos que resolverlo porque si no íbamos a tener un conflicto que hoy lo estamos padeciendo a nivel país. Ajá. Esto es lo que estamos nosotros desde las gremiales y lo que estamos con Grisel todo el tiempo intentando transmitir, de que si no hacemos realmente un cambio en la granja, si no le prestamos atención, ya estamos como en rojo. Si hoy no hacemos un cambio grande en el sector, creo que Uruguay en la próxima década va a tener un problema muy grande en lo que es abastecimiento de frutas y verduras a nivel país. Ajá. Allí, Antonella, obviamente que es de alarmas lo que nos estás comentando. Puntualmente, cambios. ¿En qué sentido está necesitando la granja para asegurar justamente esa soberanía alimentaria que tú mencionas? Bueno, primero es como que siempre la palabra que nos gusta usar desde la gremial es poner la casa en orden. Ajá. Tenemos que volvernos empresarios. ¿Viste cuando vos me decías, sos gerente? Y yo no sé si soy gerente, soy productor rural. Pero sí tenemos que empezar a ver a la granja como una empresa. Porque tiene que ser una empresa que no puede pasar un año y pasar rayas si es positivo o negativo el balance. Primero tiene que ser una empresa que funcione bien y que sea en lo posible que todos los meses te esté cerrando para que te dé ganancias. El que es granjero lo hace porque le gusta, porque lo ama, porque realmente no es un negocio atractivo económicamente, es como algo que vos lo vas heredando, que lo vas practicando, es como un oficio que vos lo aprendés, no es tampoco para cualquiera. Muchas personas han intentado ser granjeros no siendo granjeros de familiares y le cuesta. Entonces tenés por un lado la incorporación de tecnología, ¿no? Y tenemos que empezar a prever el futuro con el tema de la mano de obra, porque si nosotros nos estancamos en que hoy queremos manejar las granjas del futuro como la estamos manejando en Uruguay hoy, no es por donde va el mundo. O sea, la tecnología es base. Y después el recambio generacional. Yo me preocupo cuando muchas veces me dicen que yo soy joven, pero yo no me siento yo una persona joven. Yo veo que si miro para atrás de mí, o sea, jóvenes de 20, 22 años, 23, que están recibiendo, no optan por la granja. Entonces tenemos un no recambio generacional muy grave que enciende las alarmas. En la granja tenemos esos dos problemas para solucionar. Un tema es el tema de la tecnología, el otro lado es volver a la empresa rentable y realmente que lo que hoy le pasa a un granjero es que muchas veces cuando va a producir no saca ni los costos de lo que es cuando va a vender la fruta y verdura, porque es oferta y demanda. Entonces tenemos que empezar a darle ese valor a lo que es la fruta y la verdura. Empezar a entender que muchas veces la gente piensa que comer frutas y verduras es barato y muchas veces no es barato porque tiene costos. Entonces, como país no tenemos que replantear y poner sobre la mesa de decir, bueno, ¿queremos ser un país con soberanía alimenticia en lo que es frutas y verduras? Bueno, ¿qué tenemos que hacer o seguir haciendo para lograr eso? Y obviamente necesitamos un sector que no le sea caro el producir. Hoy para el granjero es muy caro producir 1 kilo de cualquier fruta y verdura y lo que percibe es muy poco, entonces muchas veces no recupera el dinero de la inversión. La ecuación no da. Y claro, y ahí es cuando los jóvenes dicen, no me voy a dedicar a esto, que muchas veces
termino perdiendo, me dedico a cualquier otro trabajo de 8 horas que le va mejor que siendo granjero. Allí hay varios temas, ¿no? Empiezo por el final. Por ejemplo, el recambio generacional. Hablábamos en el bloque anterior con Joaquín Dafonte, que está en el rubro frutihortícola y también le preocupa lo mismo, que no ve una continuidad, ¿no? Y allí, por ejemplo, cuando se pide un cambio, ¿cómo se puede promover, continuar o insertarse en el sector granja? Porque de repente puedo especializarme o estudiar para eso, y ustedes entienden que de repente no se está logrando. ¿Cómo se puede optimizar ese gusto por la granja? Con Joaquín nos pasa lo mismo, somos misma generación, los dos venimos de familias granjeras, él está en la parte frutícola, yo estoy en la parte hortícola. Y creo que los dos tenemos una misma visión, es la tecnología. Si vos ves que en el mundo, en la granja, hay un avance brutal en tecnología, pero no accedes siendo jóvenes, no te podés modernizar, no te podés tecnificar porque es muy caro, porque no es accesible, te empezás a desmotivar. O te empiezan a llamar la atención otro tipo de trabajos más livianos, tranquilos. Y después es muy fácil. Venimos de una generación nueva donde la gente joven no quiere pasar el mismo trabajo con la asada, con el trabajo de que es estar en el campo trabajando. Y entonces la tecnología es ese camino. Es decir, podés seguir produciendo frutas y verduras, pero con tecnología, ¿no? Que te va a generar más tiempo libre, tiempo para vos. Entonces atraes a esa juventud que hoy en día se va para otro trabajo que quizás no le requiere tanto tiempo, porque la granja es mucho tiempo, es 24/7. ¿Y allí qué pasa con el financiamiento, el acceso al crédito? Y el acceso al crédito es un tema que el granjero históricamente es muy pagador, con el Grow tiene mucho acceso al crédito, pero no hay créditos diseñados para la granja, para el sector. En cualquier parte del mundo, o sea, vos viajás y vas a un granjero y vos ves que están siempre con la última tecnología, con la última maquinaria, pero claro, tienen un interés tan bajo, tan impercibible, tan mínimo, que bueno, siempre les conviene más invertir en tecnología. Acá estamos hablando de intereses altísimos a veces, entonces... y con un mercado tan inestable, el granjero dice, no, yo voy a lo seguro. Y ya con una generación de granjeros más grandes, es muy difícil que se arriesguen a invertir. Por eso estamos perdiendo esta nueva generación. Pero allí, por ejemplo, en costos de producción específicamente, ¿qué son? ¿Servicios, salarios? ¿Qué es lo que más pesa el granjero? Bueno, hoy en día nosotros tenemos, yo diría que tenemos dos, dentro de lo que es el costo. Yo diría que tiene dos problemas la ecuación empresa-granja. Por un lado, el costo de producción, que obviamente es caro, pero la oferta y demanda. El no saber a cuánto vas a vender tu producto es siempre un limitante que te genera mucha inseguridad. ¿Eso por qué se da? Para quien no entiende. Y porque ¿cuánto vale un kilo de una fruta y una verdura? Es oferta y demanda, ¿no? Entonces empezamos de esa ecuación que ya es como, para nosotros como sector es negativo. Yo lo veo como algo siempre negativo. Y después el costo productivo de producir un kilo de verdura a veces, claro, termina saliendo más de lo que vos la terminás vendiendo. Y sin duda que es un tema de competir con la región, un tema de consumo. Es oferta y demanda. Bueno, perfecto. Necesitamos más consumo de fruta y verdura, porque si la Organización Mundial de la Salud nos recomienda 5 piezas por día, pero Uruguay no llega a consumir 2 por persona, tenemos un problema. O sea, del 100% que deberíamos comer, que son 5 piezas al día, que son 5 verduras por día, Uruguay está en un 60% de ese consumo. Es muy bajo. Claro, somos un país donde la gente come mucha carne, obviamente, y está bien. No es que esté mal, pero es como que esa balanza no se está dando en tema de consumo. Y tampoco sí tenemos la capacidad productiva de poder buscar mercados afuera, porque considero que Uruguay, no digo en todo lo que es fruta y verdura, pero en muchos rubros de la fruta y verdura es muy buen productor y tiene muy buen clima para poder desarrollarse. El tema que, bueno, ya ahí ya excede lo que es el sector granja, si no es un tema ya de política de Estado, ¿no? Bien, vamos a seguir atentos el diálogo con Antonella Gordillo, que es gerente de la chacra, porque bueno, es gerente, es productora, un poco ya lo resolvimos acá durante la entrevista el cargo, pero vamos a seguir conversando un poco a propósito de lo que es el sector granja aquí en Uruguay. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.
Impulsa tu negocio con tecnología de vanguardia. Arcanix crea soluciones innovadoras a medida para potenciar tu negocio. Nuestro equipo te asesorará y apoyará técnicamente durante el desarrollo. Solicita presupuesto sin cargo. Carle y Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá. Como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Estamos en diálogo con Antonella Gordillo, gerente de La Chacra, secretaria de la Confederación Granjera del Uruguay, hablando de lo que hace el sector granja en nuestro país. Y allí, no menor, es hablar de lo que es trazabilidad en la granja, ¿no? Lo hablamos por fuera de cámaras y me comentabas un poco que es un tema de preocupación. No existe. Ajá. Vamos a decirlo así. Porque yo creo que se van a enojar cuando yo lo diga, pero no importa. Hay que decir las cosas como son. No tenemos la casa en orden, no tenemos trazabilidad, no sabemos qué producimos en Uruguay, no sabemos dónde lo producimos, no sabemos cuántas veces al año plantamos. Tenemos un registro hortifrutícola que por suerte estamos con las gremiales trabajando muy de cerca con Dijera para modificarlo, para armarlo de nuevo, porque tenemos que, yo siempre digo, acá necesitamos que todos vengan a ayudar, está abierta, las gremiales están abiertas, el sector está abierto para meterle tecnología. Tenemos que saber qué produce Uruguay, porque a veces es incalculable la cantidad de alimentos de fruta y verdura que Uruguay produce y no sabe. ¿Tá? En pandemia nos cerramos herméticamente al mundo y no necesitamos nada. Inclusive teníamos ofertas de naranja, que en el mundo había países que no tenían naranja, que era la locura de la vitamina C. Entonces tenemos que empezar a ordenar la casa. Y cuando decimos esto necesitamos tener una guía nacional, llamarlo el nombre que quieramos ponerle, no nos importa. Tenemos que hacer una trazabilidad a nivel nacional, pero que sea una trazabilidad a nivel nacional fácil para granjero, ágil y sirva no solamente para la parte de producción, sino para la parte de transporte, donde ahí entra el Ministerio de Transporte, para la parte de aduana, que entra toda la parte de contrabando, para poder decir, bueno, ¿de dónde salió esta fruta y verdura? ¿Cuál fue su origen? Y que termine en lo que es la parte comercial, donde, bueno, ahí puede ser destino UAM, puede ser destino un supermercado, una feria, que tenga una guía nacional, el sector, donde esté la información y que esa misma información la sirva para hoy o mañana poder tomar decisiones sobre el sector. Hay que arrancar montes de frutales porque hay exceso de producción, hay que hacer nuevas plantaciones de tal otro cultivo. Bueno, tenemos que saber qué estamos produciendo, si no, no podemos aconsejar a un granjero no joven qué va a producir. Y después me parece muy importante que toquemos el tema comercial, porque la granja sin lo comercial no existe. Y hoy lo comercial pasa por la UAM. Ajá, ¿y qué pasa allí? El problema más grave de la UAM, empezamos con que la UAM no es de nosotros, como quien dice, porque los terrenos donde los productores y operadores invertimos dinero, que nos endeudamos a 30 años, no menor, para un sector, como te dije, que está envejecido, endeudarse a 30 años y que los terrenos que habían sido cedidos fueron quitados. Yo no quiero usar la palabra robado, pero lo voy a usar porque es como se siente el sector, dolido. Dolido porque si a nosotros nos dicen que nos van a mudar de un lugar como es Montevideo, como es la capital, donde están nuestras ventas, porque la granja es comercial, es la fruta y verdura diaria, y nos van a trasladar hacia un lugar donde quizás fue polémica esa mudanza y encima, para terminar de cerrar la ecuación, no tenemos los terrenos que nos fueron prometidos y todavía ha pasado 2 años sin una solución por parte de lo que es el gobierno y la Intendencia de Montevideo, de un acuerdo sobre estos terrenos. Estamos como, yo diría que incluso más desmotivados
por eso que por otros temas productivos que hoy nos afectan como la sequía. Porque no hemos tenido como resolución, es como que no les importamos. Entonces, somos los que te generamos la soberanía alimenticia del país, la fruta y verdura de los alimentos de los uruguayos, donde realmente lo hacemos porque nos gusta, porque nos importa, porque hoy vos podés tener todo en tu vida, no importa lo que vos tengas en tu vida, pero si no tenés un cuerpo saludable, si no estás bien de salud, no te va a servir de nada. Entonces, en parte nos sentimos un poco dolidos, porque cuando hay un problema en la granja, pensamos, bueno, es lo primero que le tiene que importar a la sociedad, es lo primero que le tiene que importar a un gobierno, es lo primero que le tiene que importar a una intendencia. Y que no se sienten a devolvernos los terrenos que son de los productores, que son de los operadores que invirtieron, se endeudaron a 30 años y sí, estamos, ya llegó un punto que estamos dolidos. Allí, por ejemplo, para hacer un breve repaso, ¿no? Para quien no entiende o no siguió el tema, puntualmente qué es lo que sucedió con los terrenos y con ese acuerdo que habían llegado. Exacto. En resumen, el parque, la UAM, no se desarrolla porque cualquier persona que se quiere instalar a la UAM a desarrollar un emprendimiento y tiene que ir a un banco para a un crédito, le dicen que no pueden dárselo porque los terrenos no son de la UAM. Entonces, hoy los terrenos volvieron a la Intendencia de Montevideo, por una resolución de un directorio de transición, que no estaban incluso los directores elegidos por las gremiales, por los operadores y por lo que es el Poder Ejecutivo en su momento. Para resumirlo, lo que nosotros estamos pidiendo desde el sector productivo y las gremiales es que ese conflicto que ya hoy es político se resuelva. Bien. Porque está afectando directamente a lo que es el sector. Porque todo lo que comercialmente no funciona en la granja lo termina repercutiendo la fruta y verdura. El productor, el más castigado termina siendo el productor. Porque si una UAM que no funciona, que no se desarrolla, una UAM que está dando números rojos, termina repercutiendo al que al productor, el último en la cadena es el productor y le termina yendo mal. Necesitamos una UAM empoderada, donde capte clientes, donde pueda realizar realmente de la mejor forma para lo que fue creada, que es la parte comercial del sector, desarrollar e impulsar a la granja. Hoy no se está dando. ¿Y eso por qué no se está dando? Y una de las trancas es el tema, uno de los problemas es el tema de los terrenos. Esto que tú me mencionas, ¿no? De una dinámica un poco conflictiva a nivel de gerencial, entre lo que sucede, entre la Intendencia de Montevideo, la UAM, los directivos de la UAM, y un poco allí ese conflicto, ¿perjudica el clima digamos, granjero, de negocios? Yo no diría que perjudica, pero a la vez sí. Nosotros necesitamos un sector comercial fuerte, estable y reconocido. Necesitamos que la UAM sea un sinónimo para lo que es la población en Uruguay de consumo de frutas y verduras de calidad, de excelencia, de que cualquier fruta y verdura que pase por la UAM que vos consumas en tu casa va a tener un cierto recorrido para atrás hasta llegar al granjero de calidad. Tenemos que apuntar a eso, o sea, a que el uruguayo valorice de nuevo el cocinar, el comer frutas y verduras. Y la UAM es una plataforma excepcional que no hay otra en América Latina igual y que la tenemos que aprovechar para eso. Pero no solamente pararnos a vender como granjeros, sino darle ese valor agregado de que vos agarres una manzana y digas, ¿esta manzana de dónde salió? ¿Esta zanahoria de dónde salió? ¿Qué granjero hay atrás? ¿Qué buenas prácticas hay atrás? ¿Qué buenas prácticas laborales? ¿Qué buenas prácticas bromatológicas hay atrás? ¿Qué estoy comiendo? Que es tan importante. Hoy en día a nivel mundial se está dando muchísimo la importancia de lo que estamos consumiendo, porque volvemos a lo mismo. ¿Cuál es tu bien más preciado? Sos vos. ¿Cuál es el bien más preciado para tus hijos? ¿Es comprarle el último par de championes, la última tecnología, o que sean jóvenes fuertes, sanos, saludables, que no se enfermen? Y eso es fruta y verdura. Y todavía no hemos entendido en Uruguay, y me he dado cuenta de eso en los últimos años, de cuando alguien te conoce y dice, ¡ay, qué hermoso lo que haces! Producís frutas y verduras, qué bueno tu trabajo. Y yo siempre, después vemos la contracara de la inflación. Frutas y verduras, carísimo, por sequía, y vos decís,
¿Cuánto vale? ¿Cuál es el valor real de un kilo de fruta y verduras? ¿Tiene que ser accesible? Sí. Tiene que ser que el productor pueda recuperar lo que invirtió, pero que al consumidor también le sea accesible porque realmente es un bien que tiene que acceder la población. Pero ¿cómo hacemos para que acceder a ese bien? Tenemos que trabajar todos en equipo. Y entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos en Uruguay, lo bueno de Uruguay es que tiene muchos ministerios, mucha infraestructura pública que es de todos, que podría estar desde tecnología, desde Facultad de Ingeniería, hasta el Ministerio de Transporte te estoy hablando. Estoy hablando pasando de lo que es UTE, que tiene que ser un aliado grande para la granja, hasta incluso todo lo que es desarrollar el acceso al agua para poder regar frutas y verduras. Están armando un megaproyecto con Araceti y yo me pregunto, ¿no va a llegar una cañería paralela para lo que es frutas y verduras y poder regar? ¿Cómo está el riego en el sector? El sector tiene riego, tenemos que volverlos, la granja tiene que ser en Uruguay 100% con riego, porque eso es lo que nos va a seguir dando la ventaja como país para tener soberanía alimenticia. Ahora, ¿qué pasa? No podemos depender siempre de lo que es lluvia, necesitamos tener un acceso a... Y como este nuevo proyecto que van a hacer, estaría muy bueno que nos incluyan como sector, porque estamos concentrados. La granja está concentrada en lo que es Montevideo, Melilla y Canelones, en el país. Y si vos garantizás a un sector granjero concentrado que con poca extensión de tierra cultiva muchos kilos de comida y le garantizás que va a tener acceso al agua, te estás garantizando como país la soberanía alimenticia, que hay países que le están incluso obligando a la gente diciendo, te pago para que vengas a producir frutas y verduras. Acá tenemos muy buenos productores granjeros con años de tradición, que le gusta lo que hacen, que nadie los está obligando para hacer lo que hacen. Entonces creo que si realmente trabajáramos más en equipo, entre muchos aristas, el sector se podría desarrollar mucho más en Uruguay. Ahí lo que sucede en la zona donde están concentrados es que no hay acceso al recurso agua, digamos, que puedan, digamos, hacer un riego eficiente. Lo que hay de agua son tanques excavados, como se le dice, ¿no? Hechos por los granjeros. Hay muy poco pozo subterráneo, muy poco acceso a lo que es pozo. Sí tendríamos que empezar a desarrollar una política de lo que es volver a la granja a un 100% riego. Entonces, un acceso al granjero 100% riego para lo que es frutas y verduras, reivindicando que eso hace que el país siga teniendo como prioridad la soberanía alimenticia, ¿no? Sin depender de nadie para lo que es tu alimento básico de todos los días. Y ahora, ¿ahí el productor granjero está afín a hacer esa inversión? Porque también está eso, ¿no? En el agro, en otros cultivos también pasa, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, acceso al riego, hay que ver varias condiciones, ¿no? Pero naturales de poder de alguna forma hacer ese riego posible, pero ¿está la intención, está concientizado el productor granjero de que es una solución para su negocio? Hoy en día el granjero en Uruguay, como te digo, sí tiene acceso a lo que es riego, sí invierte en riego. Justo estábamos en una zona donde la sequía pegó más, entonces prolongada en el tiempo hizo que todas esas reservas escarbadas que fueron inversiones hicieran que no hubiera esa agua. Sí está la tecnología, está el equipo de riego, la tecnología para poder regar, pero no el agua. Por eso está bueno que nos sentemos como a trabajar en alternativas para, ¿cómo decirlo? Como abrir la canilla y que esté el agua. O sea, la tecnología en sí, creo que el granjero sabe manejarse muy bien con el tema de lo que es el riego, que en cultivo sabe producir muy bien lo que es cultivo con riego. Imagínate la peor sequía de la historia y estuvimos muy abastecidos. Como país fueron muy pocos productos los que tuvimos que importar al país y por muy corto tiempo. Entonces creo que sí, o sea, realmente lo que falta para la granja es como ordenarla, ponernos y decir las cosas en alto. Hay muchas cosas que no están todavía en orden y pensar en futuro ¿qué quiere el país? ¿Queremos ser un país con soberanía alimenticia o no? ¿Queremos vivir otra pandemia y depender que otro país nos mande alimentos? ¿O queremos decir, no, nosotros en casa estamos tranquilos porque vamos y tenemos nuestros alimentos propios? O sea, es como que viene un poco...
es lo que yo te decía hoy al principio. Realmente hoy se está dando la pregunta. La pregunta va a ser para la próxima década. En una década vamos a decir, ¿cuidamos o no la soberanía alimenticia del país? El granjero está abierto a trabajar con las herramientas que le den. Bien. Y hay el espectro político, el tomador de decisiones, ¿está atento a estos temas? Hay algo muy particular que a mí me gustaría resaltar que noté sobre lo que es la política en la granja. En sequía, en las recorridas que hubo del ministro en granja, que realmente fueron bastantes, porque en realidad somos un sector donde mayoritariamente siempre el ministro no viene del palo de granja. Noté en todo lo que es político, sin importar partido político, que a la granja como que se la quiere cuidar, como que se quiere trabajar en equipo. Y eso fue bueno para el sector. Lo noté como algo muy positivo. Bien. El hablar de la soberanía alimenticia, el traer al tema. Ahora, el tema es las acciones. Bien. Necesitamos que se concreten más acciones. Pero sí hay diálogo, se están haciendo muchas cosas, pero necesitamos accionar. Y a veces los tiempos públicos, los tiempos son más lentos de lo que es los tiempos de la granja. Entonces, ¿qué pasa? En esta crisis que estamos atravesando, si nos demoramos mucho más, cada vez se va a empeorar más la situación. Bueno, vamos a seguir atentos, Antonella. No te pregunté un poco sobre, la zanahoria, ¿no? ¿Cómo se produce la zanahoria? Le contamos a la gente. Bueno, en Uruguay se produce todo el año zanahoria. Tenemos realmente una técnica que se usa, que es en verano, que la tapamos con pastillo para hacerlo nacer, para no quemar la semilla, y la regamos. Entonces podemos lograr un cultivo anual. Lleva más o menos 4 meses de lo que es la plantación, desde que plantamos. Y hay varios productores, cada vez son menos, que se dedican, en Uruguay hay 4 o 5 que se dedican 100% solamente a plantar zanahorias, que eso es algo tradicional, está muy bueno. Y bueno, o sea, yo estoy re contenta porque el último que leí de la zanahoria, que es previene el cáncer, o sea, es como que es... Bueno, la zanahoria yo siempre digo que es como la verdura más versátil. O sea, no es porque nosotros nos dediquemos a esto, y obviamente yo amo a lo que me dedico, es que realmente ya le desarrollé un amor ya más allá de todo. Y bueno, lo último que descubrí de ella, suponete, o sea, previene el cáncer, es antioxidante, es tan versátil que puedes hacerte un guiso o una carrot cake, algo dulce. Riquísima, entonces, realmente creo que es fundamental. Hay países como lo que es, o sea, desde en Londres, son un montón de países donde consumen muchísimo, o sea, lo que es zanahorias, y en Uruguay cada vez se consume más. Es impresionante. Entonces creo que es por su versatilidad que es muy práctica a la hora de cocinar y es muy buena para la salud. Entonces, esperemos que sigamos consumiendo en Uruguay zanahorias nacionales. Bueno, obviamente. yo te diré que consumo casi que todos los días zanahoria y de la casa, así que alto porcentaje de betacaroteno. Muy bien. Así que, Antonella Gordillo, gerente de la Chacra y secretaria de la Confederación Granjera del Uruguay, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá. Muchas gracias. Y vamos a seguir atentos a lo que es el sector granjero, a la producción, comercialización y todos los aspectos que allí se engloben. Te esperamos en otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias y siempre robo unos minutitos para decir que la importancia de comer frutas y verduras, de tener un plato equilibrado. Yo amo comer carne, pero la mitad del plato es con frutas y verduras. Bueno, no hay discusión en eso, te acompaño. Gracias. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy vimos cómo en general en el sector hortícola y frutihortícola una de las mayores preocupaciones es la continuidad en el rubro, la falta de interés de los jóvenes en la continuidad familiar o en incorporarse en el sector. Es uno de los más grandes desafíos que tiene la granja en nuestro país. Entre otros temas, los vimos en el programa de hoy y lo pueden repasar, por supuesto, a través de la web. Nos reencontramos el próximo viernes.
Presentó Claro,